Despertaron los tapatíos tranquilos el 1 de enero del año 1900, a pesar de haber leído algunas publicaciones amarillistas atemorizantes, sobre todo provenientes de la Ciudad de México, ya que predecían el fin del mundo en la centuria que había terminado un día anterior. En 1910, un cometa de larga cauda, el Halley, presagiaba algo malo y nuevamente los jaliscienses sufrieron del pánico. Desde hacía 13 años, Guadalajara era ya una ciudad comunicada con el resto del país. Tenía un acceso a la Ciudad de México constante y rápido por el ferrocarril, y por Irapuato conexión ferroviaria con el norte de nuestra patria y los Estados Unidos. Estas son diversas escenas de la estación de ferrocarril antigua. En la parte posterior del templo de San Francisco. Ya existía desde hace 2 años la Cámara de Comercio, 2 bancos, el de Jalisco y el Banco de Londres. Contábamos con el telégrafo y teléfono, además del correo, que era también más eficaz. Por ello, el ya importante comercio de la capital tapatía creció en este periodo. Había ciertamente abundante comercio informal en las calles céntricas. Y en las alacenas de los portales se vendían dulces y diversas golosinas, aguas frescas. Esas se removieron del lugar en 1949 a 50, reubicándose en los pasajes subterráneos. Los almacenes, fábricas de Francia desde 1876, la ciudad de Londres, la juguetería La Sorpresa, las fábricas universales y posteriormente el Nuevo Mundo, ocuparon edificios con más de 2 pisos. Eran por lo tanto, después de la catedral, los de mayor altura de la ciudad. Allí se vendía ropa de fabricación nacional y también enseres y juguetes de Estados Unidos, pero principalmente de Europa. Aunque ello no evitaba que los tapatíos adinerados viajaran con cierta frecuencia al viejo continente, para lucir a su regreso las novedades exclusivas entre sus amigos, durante las tertulias que se realizaban en sus casas, y también en los casinos, como el jalisciense, el francés, el alemán y el norteamericano. En 1901 continuaban dando servicio las diligencias cuya administración se encontraba en la calle Seminario, hoy Liceo, en la Casa Cañedo. De ese lugar partían los vehículos hacia Zapotlán a las 5 de la mañana, llegando a esta como a las 3 de la tarde, con un costo de 7 pesos. Había otras rutas que comunicaban la estación de ferrocarril de algún pueblo con otro que no tenía trenes, por ejemplo de la estación de Atequiza a Chapala, llegando al Hotel Arzapalo, con un costo de 1 peso por 16 kilómetros de recorrido. En el camino, si era prolongado, como de Tequila a Tepic, había varias postas o paradas donde se descansaba, tomaban alimentos y bebidas y cambiaban los caballos o mulas
que tiraban de la diligencia. Por las calles de la ciudad circulaban diversos vehículos de tracción animal. Las calandrias tienen su origen a principios del siglo XX. Se les llamaba así a estos carros o carretas de capota plegable porque fueron pintadas de negro con ruedas amarillas, por capricho de un regidor. Y las hubo también pintadas completamente de amarillo canario, por lo que el pueblo las llamaba calandrias. De este tiempo es el Hotel García, el Francés, el Hidalgo, el Alemán, el Central, Museo, Independencia, el Hotel Roma, el Bonstead con su cantina La Alemana, después el Hotel Cosmopolita frente a la estación de ferrocarril. En 1906 el Hotel San Francis, que luego se llamó Imperial, frente al Jardín de San Francisco. Ya que el Hotel Fénix abrió sus puertas en 1912. Aquí el comedor del Hotel Fénix con su magnífico vitral que hoy se encuentra en una casa particular de esta ciudad. Guadalajara era considerada como una ciudad culta. Tenía 151 abogados, 28 ingenieros, 44 médicos, 42 farmacéuticos, 88 sacerdotes católicos. En el Teatro de Degollado se representaban con frecuencia ópera, conciertos, música de cámara, obras de teatro. Por ejemplo, el día 3 de enero de 1904 actuó en este teatro la célebre soprano italiana Luisa Tetrazzini, cantando la ópera La Sonámbula. La primera sala de cine de la ciudad fue el Salón Verdi, de reducidas dimensiones y que estuvo situado a espaldas del Palacio de Gobierno. En el Teatro Apolo, después llamado Cuauhtémoc, se presentó el primer cortometraje de cine. Posteriormente hubo otras salas del naciente séptimo arte, como el Salón Verde en el Portal Morelos, el Cine Allende cerca del Hospicio Cabañas, y a partir del año 1841 el Teatro Principal, donde el género de la comedia y posteriormente la opereta, zarzuela, inclusive ópera y teatro de tandas, se llevaron a cabo en este lugar donde fueron ovacionadas y admiradas varias de las artistas nacionales más queridas por el público. La creciente industria cinematográfica hizo que los promotores de este arte en nuestro medio, como los hermanos Stahl, viajaran a los pueblos circunvecinos a ofrecer su espectáculo en carpas. Aquí la tienda o carpa de los hermanos Stahl en algún pueblo de Jalisco.
Existía también una carpa, el Teatro Obrero, que se instaló en lo que hoy es la Calzada Independencia y López Cotilla, que ofrecía espectáculos de tipo popular. Las viviendas a principios del siglo XX eran en la zona céntrica amplias de una planta, con uno o dos patios, casa romana o andaluza, y alrededor de ellos había recámaras y habitaciones que se comunicaban todas por medio de puertas de madera. Algunas viviendas del centro tenían 2 pisos, un decorado exterior exuberante. Hacia el patio podía ingresar inclusive la calandria o la diligencia. Las viviendas de 2 pisos tenían generalmente las habitaciones en el segundo, igual que el comedor y la sala. La planta baja tenía los servicios, las cocheras. Aquí la gran escalera que comunicaba hacia la planta principal, la planta alta. La vivienda llamada el Palacio de las Vacas es un ejemplo de una tendencia que tenían algunos jaliscienses adinerados de dotar los muros de sus casas con murales al estilo romántico o barroco europeo. Ese es el caso que se encargó la elaboración de las pinturas al pintor Javier Guerrero, oriundo de San Pedro de las Colinas de Coahuila. En cambio, las casas de los barrios carecían de patio, pero era común el huerto, las vecindades con muchos cuartos, servicios sanitarios y lavaderos comunes y varios patios. Esta es una de las casas más importantes de Guadalajara de aquella época, la Casa de los Perros. El mobiliario en las viviendas de las familias adineradas tenían un gusto francés ya mencionado, por lo que había muebles de estilo Luis XV, XVI, Imperio, romántico, los candiles de cristal cortado y de bacará, porcelanas de Sèvres, Capodilmonte, las cortinas de brocado y tula europeo. Ese es un bello ejemplo del decorado de una casa de la Guadalajara antigua. Es un decorado, podríamos decir, ecléctico, de varias épocas y estilos, en el cual se mezcla el gusto europeo y también el oriental. Las cortinas con galera, los muebles de estilo Luis XV, tapizados con gobelino francés, con representaciones míticas o costumbristas. La cortina de tul, bordada probablemente en Brujas. Este magnífico comedor para 24 comensales, la mesa con cubierta de mármol, donde se encuentran la vajilla de porcelana, vasos y copas de cristal cortado y los servicios de plata repujada. Las sillas con ese estilo llamado cordobanes, las vitrinas guardan las vajillas de familia, generalmente de origen inglés o francés. Aquí un comedor para 12 comensales, que se encuentra expuesto en la Casa López Portillo.
un magnífico biombo europeo. Los gobelinos eran también parte de la decoración de las casas en aquellos tiempos. El tocador, de estilo romántico, la recámara principal con una cama de latón, a sus pies un baúl, la cuna del bebé también es de latón. La biblioteca que ahora apreciamos tiene muebles de diferentes épocas. Los libreros son de estilo romántico. Y no podía faltar el salón de música. La catedral conservaba un pequeño atrio hasta 1910. Su interior era ya de estilo neoclásico, con un ciprés de mármol italiano colocado en 1863. El Palacio de Gobierno, en el año 1882, todavía lucía sin caseta de reloj, estatuas y el balcón central, y ya iniciado el siguiente siglo, se engalanó con herrería que después se cambiaría en la segunda década del siglo XX. Desde 1882, la plaza frente a Palacio tiene un kiosco que se cambió en 1908 por otro hecho en Francia, donde por la tarde la banda de la gendarmería tocaba por lo menos 2 veces por semana. La plazuela de la catedral tenía el movimiento más importante de carruajes, transeúntes, comerciantes ambulantes, sobre todo el domingo, después de la misa de 12. El Palacio Episcopal se encontraba en el lugar del actual Palacio Municipal hasta 1914. Frente al Palacio Episcopal existe el Portal de Dominicos, que era el más antiguo. Después se llamó de las Monjas, luego las Flores y finalmente Aldama. También nuestra ciudad contaba con los portales de los Agustinos, frente a la iglesia de Santo Tomás y la Universidad de Guadalajara. Todavía se conserva el escudo que identifica la orden eclesiástica. El portal quemado al costado sur de la Plaza de Armas sufrió 2 incendios, siendo esta la razón de su nombre. El portal Matamoros y el Morelos hasta la fecha existen en nuestra ciudad. El Teatro de Gollado tuvo hasta 1909 a ambos lados los portales de San Agustín y el de Santa María de Gracia. El primero de ellos se incendió en 1909. El Hospicio Cabañas, actualmente declarado Patrimonio de la Humanidad, al otro lado del río San Juan de Dios, el cual era cruzado por varios puentes. Uno de ellos tenía el mismo nombre.
Había también el de Medrano, el Puente Verde y el de Santa María de Gracia, solo para mencionar algunos. En esta primera década se inició el entubamiento del río y en el espacio ganado por ello se abrió la calzada Porfirio Díaz. El tramo de la Alameda se convirtió en lugar de paseo de los tapatíos, que lo hacían a pie o en elegantes carros. El monumento a la Independencia en esta calzada se inauguró en septiembre de 1910. La penitenciaría de Escobedo, con su pórtico de estilo clásico monumental, tenía vista al oriente, sus pesados torreones de vigilancia en sus esquinas. El muro norte se encontraba en la actual calle Pedro Moreno y el sur en la calle López Cotilla. La barda poniente daba a unos terrenos baldíos que se conocían con el nombre de las Barranquitas. En estas, a partir de 1911, se edificaron varias casas habitación y la penitenciaría fue paulatinamente desapareciendo entre 1923 y 33. El bello edificio del Liceo de Niñas, al costado norte del Teatro Degollado, actualmente alberga el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Debo decir que en la educación superior ya existía la Escuela Normal Mixta, la Normal Católica, el Seminario Conciliar, el Liceo de Varones, la Escuela de Medicina de Guadalajara, la Escuela de Jurisprudencia y la Libre de Ingenieros, los colegios particulares, el Instituto San José de los Jesuitas y el Colegio Luis Silva. Por la calle de Belén, este edificio fue convento de religiosas de clausura en la época que nos ocupa. Por el rumbo del Hospicio Cabañas, la Plaza de Toros El Progreso. Un creciente número de familias extranjeras propició el nacimiento de nuevas colonias como la Francesa en 1900. Aquí, en esta fotografía de la época, vemos el tranvía de mulitas y al fondo la portada del Colegio del Espíritu Santo. Los chalets que ya en ese momento se encontraban construidos. Mencionado Colegio del Espíritu Santo. La colonia americana se inició en 1904. La moderna en 1906 y la Seattle en 1908. Estas colonias establecieron el estilo arquitectónico de los chalets, casas de una o dos plantas sin patio y con jardines alrededor. En 1900 la ciudad, con un poco más de 100.000 habitantes, estaba dividida en cuarteles, que pronto serían los sectores Juárez, Hidalgo, Libertad y Reforma, con 812 manzanas, una extensión menor a 2.000 hectáreas, con 7.000 casas habitación, 24 templos católicos, un presbiteriano llamado del Santísimo Redentor, el de San José de Gracia, aquí un día domingo, en el cual recibe a los tapatíos, el de San Francisco, que aún tenía sus capillas. El de Santa Mónica, con su magnífico decorado barroco, la Merced, aquí en día domingo. El expiatorio ya se encontraba en construcción. San Sebastián de Analco, uno de los más antiguos de la ciudad. El de San Felipe Neri, barroco por excelencia. El Santuario de Guadalupe. El Templo de San Juan de Dios. La Soledad, con sus evangelistas que escribían las cartas de amor. El templo presbiteriano ya mencionado. En el mes de mayo, las niñas vestidas de blanco, con velo tul del mismo color, asistían acompañadas de sus padres a ofrecer flores a la Virgen. En cambio, en la Semana Santa, los fieles acudían usando ropa oscura en señal de luto y recogimiento. En toda la ciudad se sentía ese mismo ambiente.
Este recogimiento terminaba el sábado de gloria, con la quema de Judas. La ciudad era de trazo colonial, con calles estrechas, muchas de ellas empedradas, sobre todo en la zona céntrica. En este entonces no había automóviles de motor, por lo que causó sensación el primero de ellos que llegó a esta ciudad y que perteneció a don Manuel Cuesta Gallardo, familiar y amigo del presidente Porfirio Díaz. En el año 1905 solo había 17 automóviles, el resto de los vehículos que transitaban por las estrechas calles eran aún tirados por caballos y burros. La primera gasolinera tenía una sola bomba para el abasto de combustible y se encontraba sobre la banqueta poniente de la plaza de la aduana, junto al Hotel Imperial. El transporte público desde 1880 se realizaba con tranvías de mulitas, cuya terminal se encontraba en la garita del Tepopote, en el barrio de Mexicalcingo. Desde este lugar, poco a poco se extendían paulatinamente como las arterias y venas del cuerpo humano, los llamados circuitos a las diferentes zonas de la ciudad de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Hubo también una extensión a la estación de trenes. Hasta el 14 de septiembre de 1907 salió el tranvía eléctrico inaugural de la calle Palacio, hoy Avenida Corona, a las 10:30 horas, con la asistencia del señor gobernador del estado, coronel Miguel Ahumada, y naturalmente los miembros del gobierno del estado y cabildo de la ciudad. Desde las 8 horas empezó a reunirse una importante multitud para ser testigos del acontecimiento. Los carros del tranvía estaban engalanados con la bandera nacional. Este acto fue sin duda el más importante de la celebración patria del año, y de aquí en adelante las mulitas se fueron a descansar. Había tranvías de 2 pisos, y desde hacía 2 años se había iniciado la construcción de la Casa de los Tranvías en el sitio que hoy ocupa el diario El Occidental. El centro de la ciudad ya contaba con alumbrado público por las plantas hidroeléctricas del río Santiago que daban a la ciudad servicio, aunque no completo, de corriente eléctrica. En el castillo de Juanacatlán, el Niágara mexicano, se encontraba la planta hidroeléctrica, y su espectacular cascada atraía a los tapatíos como un lugar de paseo favorito. El abasto de agua para la mayor parte de la ciudad venía de los manantiales del Coli a través del acueducto Castaños o Porfirio Díaz, al extremo de la galería de la Torre de Vigía, sobre la Barranca Ancha o Arroyo de los Chorros. Después, con el propósito de transportar materiales y máquinas, se construyó la vía llamada Ferrocarril Doqueville, que pasaba del lado oriente del mencionado acueducto. También se recurría a los manantiales de Los Colomos, Agua Azul, Tonalá, pero algunas zonas de la periferia no fueron favorecidas con el importante servicio y tenían que recurrir a los aguadores, que se encargaban de llevar a cuestas o en pequeños carritos los cántaros de agua a las casas carentes de ella. Estos los trasladaban todavía de algunos víveres y materia prima, lo hacían los arrieros a lomo de mulas y caballos que atravesaban los puentes de acceso a la zona de la ciudad. Como lo era al norte, sobre el río Santiago, el puente de Arcediano y el puente Grande, había garitas en diferentes sitios de entrada a Guadalajara. El abasto de alimentos se hacía en los mercados San Juan de Dios, que era indudablemente el mayor de la ciudad,
el mercado alcalde, también existía el mercado Analco, el de Mexicalcingo y el mercado Corona. Este último sufrió un gran incendio al final del primer decenio del siglo XX y fue reconstruido en el año 1911. $82 establecimientos industriales registrados en la capital tapatía hicieron de esta ciudad la segunda más importante en México en aquella época. Con capital francés se fundaron a principios de siglo las empresas textiles de Atemajac, La Escoba, La Experiencia y Río Blanco. Los hospitales de Guadalajara de principios de siglo eran el Hospital Civil de Belén, el Hospital del Sagrado Corazón, La Trinidad, Santa Margarita, todos ellos atendidos por religiosas. También existía San Camilo, San Juan de Dios para enfermos mentales, y después el Hospital de Ferrocarriles para los trabajadores de este ramo, y posteriormente el Sanatorio Americano. La ciudad también contaba con zonas arboladas en jardines dentro del núcleo urbano, como el Jardín de San Francisco, el Analco, el Porfirio Díaz y el del Santuario, solo para mencionar los más importantes. En los terrenos de los manantiales del Agua Azul, que dan origen al río San Juan de Dios, desde 1885 se tuvo la idea de dotar a la ciudad de un parque público. En este lugar se dio la bienvenida al primer tren que llegó a Guadalajara. Y era un lugar ya de esparcimiento y día de campo para los habitantes de la ciudad, que se reunían sin distinción de clases sociales. Paseaban por la calle de las Palmeras y remaban en alguna de las lanchas de las muchas que se alquilaban en el muelle del agua artificial. Fueron famosos los combates de flores, en los cuales las armas y material bélico eran las flores que los jóvenes varones lanzaban de una lancha a otra a las hermosas señoritas, que engalanadas con sus mejores prendas asistían al evento. Estos generalmente se realizaban en los días patrios de septiembre. En la Nogalera, arboleda cercana, se realizaban carreras de autos y bicicletas, que entusiasmaban notablemente al público aficionado que gustaba de la velocidad. Los cementerios que había en aquella época era el de Los Ángeles, inaugurado en 1829 y situado en el lugar que ocupó posteriormente la antigua central camionera, el de Belén, edificado en 1846 y que contaba con la rotonda de los ilustres hombres de Jalisco, y en 1896 el cementerio municipal de Mezquitán. En diciembre de 1908, el presidente general Porfirio Díaz realizó una rápida y última visita a la ciudad, y fue recibido con grandes manifestaciones de júbilo. Sin embargo, un año después, hubo repudio al dictador y, curiosamente, en diciembre de 1909, Francisco I. Madero, en pre-campaña presidencial, no fue bien recibido por la población. Sin embargo, ya en su segunda visita, y con el lema de campaña sufragio efectivo, no reelección, tuvo muchos adeptos. El santuario de Nuestra Señora de Zapopan, ya con sus altas torres barrocas desde 1872, ha sido un lugar de peregrinaje importante, no solo para el Estado, sino también para el país.
sobre todo en los días de cada mes dedicados a la imagen. A partir de 1734, Nuestra Señora de Zapopan ha sido la protectora de la ciudad contra las tormentas e inundaciones que se producían por el arroyo de El Arenal y el de San Juan de Dios, que circulaban o bordeaban la ciudad, saliéndose frecuentemente de sus cauces. Por eso, cada año al final de las tormentas, la ciudad entera acompaña a la imagen de regreso a su santuario después de la visita que ha hecho a todos los templos de la ciudad. Tlaquepaque y Chapala eran los lugares predilectos de paseo y veraneo para los tapatíos, que llegaban a esta población por carretera a bordo de sus carros y diligencias. Desde Guadalajara a Chapala se hacían varias horas de camino, pero valía la pena, ya que en las riberas del lago se tenía la oportunidad de descansar, pasear y bañarse en el lago o en los baños, además de asistir a las tertulias. Era muy esperado el verano para pasear al lomo de los burros por las calles del pueblo. Las tapatías y tapatíos iban muy elegantes a la playa. Tanto en Chapala como en Tlaquepaque se edificaron importantes villas o casas de campo. En 1895, un residente inglés, don Séptimo Grau, construyó Villa Montecarlo, y después se edificaron las villas Val, Josefina y Tlalocan. En la Villa del Manglar estuvo hospedado en 2 ocasiones el presidente general Porfirio Díaz. En 1898 se construyó el Hotel Arzapalo, después el Palmera. La familia Braniff construyó su casa a un lado de la parroquia. Dice un refrán: recordar es vivir. La mayor parte de los actuales tapatíos no vivimos en esta década de Guadalajara. Sin embargo, aún tenemos escasos y bellos ejemplos de lo que fueron los edificios y casas de esa época, y es nuestra responsabilidad preservarlos, para que las generaciones futuras continúen gozando de esta ciudad que se niega a perder totalmente su identidad.